A senior Mexican lawmaker had said that Mexico and China have agreed on a wide range of matters in both bilateral and multilateral fields, creating opportunities and multiple benefits for their peoples. The lawmaker said the two countries should understand each other better and let relations flourish. Pues es una relación que nos da mucho gusto que florezca, que se desarrolle, que puede ir avanzando en el intercambio de bienes y de servicios, pero no solamente en el aspecto económico, también en el aspecto cultural. Creel said Mexico and China have much more to give due to their potential and comparative advantages. Yo creo que cada país tiene sus ventajas comparativas que le dan ese poder de hacer un intercambio de sus productos, de sus bienes, de sus servicios, pero digamos en todos los niveles también. Creo que eso es lo que realmente estrecha nuestra relación. The lawmaker is looking forward to growing ties between the two countries in a wider range. La ciencia, la tecnología, el intercambio entre universidades, entre estudiantes, con dos pueblos, con la cultura milenaria que tenemos, yo creo que hay mucho camino por recorrer y apenas estamos iniciando. The China-Mexico diplomatic relations were established on February 14, 1972, and were upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2013.